¿Qué pensarías si te dijeran que una de las figuras más influyentes y polémicas del fútbol y la política mexicana está al borde del colapso? De ser un ícono legendario del fútbol sin tintes políticos, su camino ha estado lleno de éxitos, controversias y secretos ocultos bajo la superficie. Sin embargo, ahora enfrenta una avalancha de acusaciones y un pasado que se niega a quedar atrás. El hombre que en su momento fue celebrado como un héroe se encuentra en el ojo de una tormenta que amenaza con destruir tanto su carrera como su legado. ¿Qué es lo que finalmente ha revelado? Y, aún más importante, ¿qué sigue manteniendo en secreto? Hoy, a sus 52 años, Cuauhtémoc Blanco ha confirmado lo que durante años fue solo un rumor. Pero antes de profundizar en las sorprendentes verdades sobre su vida privada, es esencial entender los momentos clave que dieron forma a su extraordinaria historia. Cuauhtémoc Blanco Bravo nació el 17 de enero de 1973 en la Ciudad de México. Orgulloso de sus raíces, el chilango más icónico del fútbol mexicano dio sus primeros pasos con un balón en las calles de Azcapotzalco. A los 15 años fue descubierto por el reconocido visor Ángel La Coca González durante el torneo de delegaciones. Ese momento lo cambió todo, asegurándole un contrato de 2 años con el Club América, el equipo que definiría su carrera. 4 años después, el 5 de diciembre de 1992, su sueño se hizo realidad. Con 19 años debutó en la primera división contra León, ingresando al campo como suplente de Raúl Rodrigo Lara. Sus primeros años no fueron fáciles, compitiendo con leyendas como Hugo Sánchez en su regreso y el delantero estrella del club, Luis Roberto Alves Sague. Blanco pasó gran parte de sus primeras temporadas en el banquillo. Sin embargo, su talento innato y su estilo de juego poco convencional pero altamente efectivo eran imposibles de ignorar. No fue hasta la llegada del técnico holandés Leo Beenakker que Blanco realmente encontró su lugar. Bajo su dirección, jugó junto a grandes figuras como Calusa Gualia, Germán Villa, Adrián Chávez y Luis Roberto Alves. Aquella plantilla sigue siendo una de las más memorables en la historia del Club América. Durante la temporada 1994 a 95, jugando como delantero centro o extremo, Blanco finalmente dejó su huella. Marcó su primer gol profesional en la jornada 3 contra Tecos, aprovechando un rebote en el área. Fue el primero de 6 goles en esa temporada, apenas el comienzo de lo que se convertiría en una carrera legendaria. El 1 de febrero de 1995, Cuauhtémoc Blanco debutó con la selección mexicana bajo la dirección de Miguel Mejía Barón. Un año después, mientras jugaba con la selección sub-23, demostró su capacidad goleadora en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, donde anotó 3 goles. Su primer tanto con la selección mayor llegó el 21 de enero de 1996, contra nada menos que Brasil, en la Copa Oro de la CONCACAF. Mientras Cuauhtémoc ganaba estabilidad en el Club América, un giro inesperado lo cambió todo. La sorpresiva salida del técnico Leo Beenakker desató un periodo caótico para el club, que en solo 3 años pasó por 7 entrenadores diferentes. Uno de ellos fue Ricardo Lavolpe, a quien Blanco criticó abiertamente por su favoritismo, especialmente hacia Luis García. Esa actitud frontal le pasaría factura años después. Un nuevo desafío, Necaxa. En medio de la inestabilidad del América, el técnico argentino Jorge Solari decidió enviarlo a préstamo al Necaxa, entonces equipo filial del club. Fue un movimiento brillante. Cuauhtémoc brilló con luz propia, llevando al equipo a la final del torneo verano 98 en una serie emocionante contra Toluca. Sin embargo, el título se les escapó de las manos, con José Saturnino Cardoso y Abundis anotando 8. Como el número 10 de México,
dio 2 asistencias y presentó al mundo su icónica jugada, la Cuauhtemiña. Su espectacular gol contra Bélgica sigue siendo uno de los momentos más memorables del torneo. El regreso al América. Para el invierno de 1998, Blanco estaba de vuelta en el América, decidido a demostrar su valía y ganarse una oportunidad para jugar en Europa. En Necaxa había brillado como mediapunta, pero el técnico del América, Carlos Reynoso, tenía una visión diferente: colocarlo como delantero. Fue una decisión que lo cambió todo. Esa temporada, Cuauhtémoc jugó 16 partidos y anotó la increíble. Durante 4 torneos consecutivos lideró al América en goles, consolidándose como el referente ofensivo del equipo. Cuauhtémoc Blanco tenía un carácter a prueba de fuego. Nunca se amedrentaba y su liderazgo siempre salía a relucir en los momentos más exigentes. La Copa Confederaciones de 1999. Este torneo fue un momento decisivo tanto para Cuauhtémoc Blanco como para el fútbol mexicano. Hasta entonces, ninguna selección mexicana había logrado una hazaña mayor en el escenario mundial. Blanco tuvo un impacto inmediato en la fase de grupos, anotando 4 goles contra Arabia Saudita. En semifinales, con todo en juego, marcó el gol de oro que llevó a México a la final, consolidándose como el líder del equipo. La final no fue nada fácil. Enfrentando a un Brasil comandado por un joven Ronaldo, México tuvo que luchar con todo. Pero Cuauhtémoc estaba imparable, dio 2 asistencias clave y marcó uno de los goles más memorables en la historia del fútbol mexicano, definiendo con la garra de un auténtico guerrero azteca. Por primera vez, México se coronaba campeón de un torneo FIFA y todo el país lo celebró. Un jugador como ningún otro. Fuera de la cancha, quienes mejor conocían a Cuauhtémoc lo describían como un bromista de gran corazón, siempre atento a los menos afortunados. Su humildad nunca estuvo en duda. Pero dentro del campo era otra historia, desafiante, directo e intrépido, nunca se echaba atrás ante nadie. Esa actitud quedó en evidencia durante un partido de clasificación a la Copa Libertadores, cuando celebró un gol burlándose abiertamente del entrenador de Atlas, Ricardo Lavolpe. Fue otro episodio que avivó aún más su ya intensa rivalidad. Lesión devastadora y regreso triunfal. El 8 de octubre de 2000, en un partido de eliminatorias mundialistas, una brutal entrada de Ansel Elcock de Trinidad y Tobago le causó una grave lesión en la rodilla. Cuauhtémoc estuvo fuera 8 meses y, al regresar, su velocidad y agilidad no eran las mismas. Sin embargo, nunca se rindió. Refinó su técnica, ajustó su ritmo y perfeccionó su visión de juego. Su regreso fue espectacular. En un partido de la Liga contra el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, Blanco silenció el estadio con un impresionante tiro libre que aseguró un empate luchado hasta el final. A pesar de sus destellos de genialidad, su aventura en Europa terminó abruptamente. Un traspaso fallido impidió su continuidad y nunca volvió a jugar en el fútbol europeo. Su paso por el Valladolid concluyó con 23 partidos y 3 goles. Regreso al América y la Copa Libertadores. Cuando volvió al Club América en 2001, ya era una leyenda. En la Copa Libertadores 2004, el América dominó la fase de grupos, pero en octavos de final se enfrentó al São Caetano. La rudeza del rival y decisiones arbitrales cuestionables frustraron a Blanco, quien, en un arrebato de furia, lanzó un codazo a un defensor y fue expulsado. La sanción fue severa, quedó fuera un año de torneos sudamericanos y su etapa en el América llegó a su fin. Histórica etapa con Veracruz.
Cuauhtémoc Blanco llegó al Veracruz y brilló de inmediato. Lideró a los Tiburones Rojos a la cima de la liga, algo que el club no lograba en más de 50 años. Con Blanco como el alma del equipo, Veracruz logró una increíble racha de 8 victorias consecutivas. Aunque el sueño terminó en cuartos de final contra Pumas, Blanco dejó su huella con 5 goles y 4 asistencias, demostrando una vez más su capacidad para transformar a un equipo. Blanco regresó al América para lo que muchos creían que sería su última etapa con el club y esta vez estaba decidido a conseguir lo que se le había escapado por años, un título de liga. Finalmente, un campeón. A pesar de su brillante carrera, Cuauhtémoc Blanco nunca había ganado un campeonato de liga. Eso cambió en el Clausura América, con un equipo repleto de talento, incluyendo a Memo Ochoa, Claudio El Piojo López y Aarón Padilla, tuvo una temporada excepcional. Llegaron a la liguilla como favoritos tras una impresionante racha invicta. El camino no fue fácil. América apenas superó a Santos en los cuartos de final, pero luego aplastó a Cruz Azul en las semifinales. Blanco estuvo en su mejor nivel, marcando 2 goles en la ida, uno de ellos una obra de arte, y asistiendo en la vuelta. América destrozó a Cruz Azul con un global de 6-2. La final contra Tecos parecía una simple formalidad. En el Estadio Azteca, América arrolló a su rival, sellando su 10º título de liga. Cuauhtémoc coronó la victoria con un gol propio, levantando finalmente su primer trofeo de liga como capitán del América. Su éxito no se detuvo ahí. En el transcurso del siguiente año, agregó a su historial el título de campeón de campeones y la Copa de Campeones de la CONCACAF. A pesar de sus logros a nivel de clubes, la relación de Blanco con la selección mexicana siguió siendo complicada. Tras el Mundial de Corea-Japón, Ricardo Lavolpe asumió como director técnico y las tensiones entre ambos eran evidentes. Entre esos años, Cuauhtémoc jugó apenas 9 partidos con México y sorprendentemente no anotó un solo gol. El mayor golpe de la carrera de Cuauhtémoc Blanco llegó cuando quedó fuera de la convocatoria de México para el Mundial de Alemania. A pesar de mantener un gran nivel con el América, el entrenador Ricardo Lavolpe decidió excluirlo. Para Blanco, perderse su tercer mundial fue un golpe devastador. Aficionados y analistas criticaron la decisión, pero Lavolpe se mantuvo firme. Es un gran jugador, pero yo veo al equipo como un todo, no como un individuo, explicó. Sus palabras hicieron poco para aliviar la decepción. Para el siguiente año, con 34 años, Blanco tuvo una última gran racha con el América, formando una formidable dupla con el delantero paraguayo Salvador Cabañas. El equipo llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores y a la final del Clausura, donde cayó ante Pachuca. El último gol de Blanco con las Águilas, como era de esperarse, fue una auténtica obra de arte. Su salida del club ya se había definido meses antes. Desde abril, su traspaso a la Major League Soccer con el Chicago Fire estaba acordado. La MLS lo veía como una contratación estelar, una respuesta al fichaje mediático de David Beckham con el La Galaxy. Blanco se convirtió en uno de los primeros jugadores franquicia de la liga, firmando un contrato millonario, solo superado por el de Beckham. Durante sus 3 años con el Chicago Fire, Blanco se convirtió en un ícono de la liga. Aunque los títulos colectivos le fueron esquivos, su brillantez individual era indiscutible.
Ganó el premio al Gol del Año en la MLS y fue nombrado MVP de la liga en su primera temporada. Brilló en el MLS All-Star Game contra el West Ham. Pasó brevemente a Santos Laguna en el Apertura, cuando una lesión dejó fuera al fallecido Chucho Benítez. Blanco intervino, jugó 4 partidos y anotó un penal clave en los cuartos de final, ayudando a Santos a llegar a semifinales. Ese mismo año, tras continuo retiro del equipo nacional, su partido de despedida fue un evento sin mayor ceremonia, un partido clasificatorio contra Canadá en Chiapas, donde lo único que recibió fue una pancarta, sin tributo especial ni despedida emotiva. Así terminó, aparentemente, la historia de uno de los más grandes jugadores de México con la selección. Pero el destino tenía otros planes. Una vez más, México se encontraba en problemas en las eliminatorias mundialistas, esta vez rumbo a Sudáfrica. Y, al igual que en el proceso anterior, Javier Vasco Aguirre llegó como el técnico de emergencia. Una de sus primeras decisiones fue llamar a Cuauhtémoc Blanco, el líder que el equipo desesperadamente necesitaba. A sus 36 años, Blanco demostró que aún tenía mucho que ofrecer, anotando 3 goles cruciales durante las eliminatorias. Selló el boleto de México al Mundial en el Estadio Azteca, celebrando con Aguirre, el entrenador que siempre había confiado en él. De regreso en Chicago, Temo continuó jugando y marcando goles, pero los títulos seguían sin llegar. En total, disputó 65 partidos y anotó 17 goles con el FIDE. Para entonces, su retiro ya era inminente, pero Blanco se rehusaba a abandonar el fútbol. En lugar de eso, a los 37 años decidió probar suerte en la segunda división mexicana, firmando con el Veracruz. Sus actuaciones con los Tiburones le valieron una histórica convocatoria al Mundial, convirtiéndose en el primer jugador mexicano en ser seleccionado mientras jugaba fuera de la máxima categoría. En Sudáfrica, México enfrentó un grupo complicado. Su mayor prueba fue contra Francia, pero el Tri estuvo a la altura logrando una impresionante victoria de 2-0. Blanco se encargó de cobrar con frialdad un penal, anotando su gol número 38 con la selección. Lo que nadie sabía en ese momento era que sería el último. México empató con Sudáfrica y perdió ante Uruguay, lo que los llevó a un viejo y temido rival en octavos de final, Argentina. Y como en el pasado, la historia se repitió. México fue eliminado, poniendo fin al capítulo mundialista de Cuauhtémoc Blanco. Después del Mundial, Blanco se unió al Irapuato, decidido a ayudar al club a lograr el ascenso y prometiendo retirarse una vez que llegaran a la primera división. Pero ninguno de los dos objetivos se cumplió. Aún sin estar listo para colgar los botines, Temo siguió demostrando que su magia seguía intacta. En el Clausura, se unió a los Dorados de Sinaloa, donde conquistó 3 torneos, incluida la Copa MX, su tercer título oficial en el fútbol mexicano. Su camino continuó con Lobos BUAP, sumando más partidos y goles a su legendaria carrera. El 28 de mayo, Cuauhtémoc Blanco vistió la camiseta de la selección mexicana por última vez. A diferencia de la despedida sin brillo de años atrás, esta vez el Tri le rindió el homenaje que merecía. Frente a un estadio azteca lleno, jugó casi toda la primera mitad, exhibiendo la técnica y genialidad que lo convirtieron en un ícono nacional. Ese mismo año,
hizo un sorprendente regreso a la primera división con el Puebla. Como siempre, Cuauhtémoc cumplió y se ganó una extensión de contrato. En su segundo torneo con el club, volvió a liderar con su ejemplo, guiando al Puebla a la final de la Copa MX contra Chivas. Entró al partido en el minuto 70 y, aún con poco tiempo, generó varias jugadas de peligro. Puebla se impuso 4-2 y Cuauhtémoc levantó su último trofeo como futbolista profesional. Para entonces, con 41 años, Blanco era reconocido como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano. Todos asumían que su retiro era inminente, siempre había soñado con despedirse con el América, el club de sus amores. Entre 2013 y 2014 intentó organizar un partido de despedida con las Águilas, pero el presidente del club, Ricardo Peláez, rechazó la idea. Pasaron un par de años y, mientras su carrera futbolística llegaba a su fin, Cuauhtémoc encontró una nueva arena, la política. Se postuló y ganó la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos, marcando el inicio de su siguiente capítulo, el retiro del genio. Pero en 2016, el año del centenario del Club América, las Águilas anunciaron que Blanco tendría su partido de despedida, y no sería cualquier despedida. Sería registrado oficialmente y jugaría un partido de temporada regular. Después de una intensa preparación, el ídolo se puso la camiseta del América por última vez. Los comentarios no se hicieron esperar, que si estaba gordo, que ya no corría, que tenía joroba, que ahora era un caballero. Y Cuauhtémoc, como siempre, se quedó callado. Con el número 100 en la espalda y casi 25 años de carrera, el genio tomó el balón, levantó la cabeza, hizo recortes, dio pases mágicos y desplegó todo su talento. En la jugada que pudo haber sido el punto de oro final, Blanco dejó atrás a un defensor de Morelia, se deshizo del segundo y sacó un globito con su pierna derecha, la misma que tantas alegrías había dado. El balón voló en una parábola infinita, cargada de recuerdos y gloria, pegó en el travesaño, el maldito travesaño que nos negó el último grito de gol del maestro en su casa, el Estadio Azteca. Finalmente, con mucha tristeza, el hijo del barrio, el que siempre dio carácter, liderazgo y, sobre todo, fútbol, colgó los botines, dejando el deporte a nivel profesional. Del perrito Meón a la denuncia por abuso sexual, estos son todos los escándalos de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco Bravo es sin duda una de las figuras más icónicas del fútbol mexicano, pero más allá de sus logros, su vida ha estado marcada por la controversia, manteniéndolo en los titulares tanto por sus hazañas dentro de la cancha como por sus escándalos fuera de ella. Desde celebraciones provocativas hasta relaciones turbulentas y disputas legales, aquí repasamos algunos de los momentos más polémicos de su carrera. La infame celebración del perrito, uno de los momentos más inolvidables de Blanco, ocurrió en 1999, cuando marcó un gol y lo celebró agachándose en el césped, imitando a un perro orinando. El gesto iba dirigido al arquero Félix Fernández, quien supuestamente lo había insultado durante el partido. La celebración desató indignación entre los aficionados y los medios, recibiendo duras críticas por su carácter provocador. Sin embargo, también se convirtió en uno de los momentos más icónicos en la historia de la Liga MX, consolidando la reputación de Blanco como un jugador que nunca huía de la polémica.
Escándalos amorosos y romances mediáticos. La vida amorosa de Blanco ha sido tan agitada como su carrera futbolística. Uno de sus primeros escándalos involucró a Liliana Lago, actriz y conductora de TV Azteca. Su romance causó revuelo porque Lago estaba casada en ese momento con el comentarista deportivo Enrique Garay. El amorío terminó en el divorcio de Lago y Garay, aunque la relación entre Blanco y Lago tampoco perduró. Sin embargo, de su relación nació su hija Bárbara. Más tarde, Blanco inició una mediática relación con la conductora de televisión Galilea Montijo. Su romance estuvo lleno de altibajos, con constantes rupturas y rumores de infidelidad. Algunos especulan que su separación se debió a la supuesta relación de Blanco con la actriz Rosana Nájera, con quien mantuvo una relación de 6 años. No obstante, los detalles de ese triángulo amoroso nunca han sido completamente confirmados. El Zape a Faitelson, un momento que quedó en la historia. Uno de los incidentes más recordados de Cuauhtémoc Blanco ocurrió en marzo de 2003, tras un tenso partido entre América y Veracruz. En medio del caos en el estadio Luis Pirata Fuente, Blanco sorprendió a todos al agredir físicamente al periodista deportivo David Faitelson. En un video que se volvió legendario, se ve a Blanco extendiendo el brazo a través de una ventana y conectando un golpe en la cara de Faitelson. Un momento que quedó grabado en la historia del fútbol mexicano para bien o para mal. El ataque fue ampliamente condenado, lo que obligó a Blanco a ofrecer disculpas públicas y pagar una multa impuesta por la Federación Mexicana de Fútbol. A pesar de la controversia, con el paso del tiempo el incidente se convirtió en un momento icónico dentro del deporte mexicano, con Faitelson bromeando al respecto en varias ocasiones. La foto que desató un escándalo político, en 2022, Cuauhtémoc Blanco volvió a estar en el ojo del huracán, esta vez en el ámbito político. El periódico El Sol de México publicó una fotografía donde aparecía posando junto a presuntos líderes del crimen organizado, Irving Eduardo Solano Vera, el Profe, Homero Figueroa Mesa, La Tripa, y Raimundo Isidro Castro, el Rey. Estos individuos estaban supuestamente vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y acusados de facilitar operaciones de narcotráfico en la región. La imagen, presuntamente tomada en 2019, habría sido encontrada en el celular de Rosario N., también conocida como Esther Yadira N. o Jefa. La revelación generó un gran escándalo y levantó serias dudas sobre posibles vínculos entre la política y el crimen organizado en Morelos. Blanco desestimó la controversia, asegurando que él se toma fotos con muchas personas y que no puede controlar quién se acerca a él. Una celebración apasionada que generó polémica, durante la final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX entre Monterrey y América. Blanco trabajaba como comentarista junto a David Faitelson y Ricardo Lavolpe. Cuando Richard Sánchez anotó el gol que aseguró el tricampeonato del América, Blanco no pudo contener su emoción, se levantó de su asiento, agarró a Lavolpe por la cabeza y comenzó a sacudirlo mientras gritaba «¡Tómala! Bigotón, tómala!». Mientras algunos vieron el momento como una simple broma entre dos personajes del fútbol, otros criticaron su comportamiento, calificándolo de excesivo y poco profesional. Fue una muestra más de cómo la personalidad arrolladora de Blanco sigue generando opiniones divididas.
Problemas legales y controversia política. La carrera política de Blanco ha sido tan turbulenta como su trayectoria en el fútbol. En diciembre de 2023, su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, hizo impactantes acusaciones en su contra, acusándolo de intento de abuso sexual. Según su declaración, el presunto incidente ocurrió en la residencia oficial del Estado, mientras Blanco se encontraba bajo los efectos del alcohol. Las acusaciones llevaron a la Fiscalía de Morelos a solicitar el retiro de su fuero político para poder investigar el caso. Blanco ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas de motivadas políticamente, pero el caso ha generado un intenso debate y ha puesto en entredicho su futuro político. Desde sus días como un jugador intrépido hasta su polémica presencia en la política, Cuauhtémoc Blanco sigue siendo una figura que nunca se aleja de la controversia. ¿Logrará salir ileso una vez más o finalmente su pasado lo alcanzará? Cuauhtémoc Blanco es una de las figuras más icónicas del fútbol mexicano, pero su vida ha estado marcada por la polémica. Desde su despedida en el América, pasando por momentos como la celebración del perrito y el golpe a Faitelson, hasta sus escándalos fuera de la cancha. Tras su retiro, incursionó en la política, pero también se ha visto envuelto en acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Su futuro político está en duda, ya que nuevas denuncias han puesto en jaque su carrera. ¿Conclusión? La historia de Cuauhtémoc Blanco es la de un hombre que pasó de ser un ídolo del fútbol a una figura envuelta en polémicas dentro del mundo político. Su talento con el balón le dio gloria, pero su temperamento y sus decisiones fuera de la cancha lo han convertido en un personaje siempre envuelto en la controversia. En el fútbol, dejó una huella imborrable con jugadas espectaculares y una personalidad desafiante que lo hizo único. Sin embargo, también protagonizó momentos que pusieron en duda su profesionalismo. En la política, su llegada fue vista con escepticismo, y con el tiempo, las acusaciones de corrupción y su posible vínculo con el crimen organizado han hecho que su imagen se deteriore aún más. Ahora, con denuncias graves en su contra y con el escrutinio público más fuerte que nunca, la gran pregunta es, ¿logrará salir ileso una vez más, como lo ha hecho en el pasado, o su historia está llegando a su fin? El tiempo lo dirá. Mensaje de despedida. Y así llegamos al final de este repaso sobre la vida y los escándalos de Cuauhtémoc Blanco, una figura que ha pasado del amor incondicional de los aficionados a la duda y el rechazo de muchos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que su historia aún tiene capítulos por escribir o estamos viendo el fin de su carrera política? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas de esta polémica. Y si te gustan los análisis sin filtros sobre los personajes más controversiales del país, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video, donde te traeremos más historias que no encontrarás en los medios tradicionales. Hasta la próxima.